Buenos días, buenas tardes, ya. Así es. Me alegré con la alabanza que exaltaba a Jesús. Sé que la alabanza fue ofrecida en espíritu y en verdad, ¿no? Justamente lo que vamos a hacer en un retiro de silencio este fin de semana que viene, y el tema es adorar, exaltar a Jesús. Eso es lo que vamos a estar el viernes, sábado, domingo. Hoy día lo hicimos con nuestra alabanza. Ese fin de semana lo vamos a hacer con nuestro silencio, pero también con oración, ¿no? Dicho sea de paso, si alguien quiere ir, todavía hay cupo para estar ahí compartiendo. Vamos a ocupar la nueva versión internacional, ¿okay? Se lo digo porque la verdad es que el Señor la semana pasada me dio la oportunidad de ministrar esta palabra en Rancagua, en una congregación que se llama Valle de Cachapual, comunidad cristiana. Lo preparé con otra versión, pero que no lo tenemos, y para poder seguir el texto, como no preparé un PowerPoint con los textos, me van a seguir aquí con la nueva versión internacional. Hoy quiero hacer lo que llamamos en inglés attitude check. Es decir, que es una revisión de nuestra actitud, o más bien de nuestra visión. Más bien se trata de una revisión de nuestra visión. Y para eso vamos a hablar de Nico y Sami. Nico y Sami, dos personajes de la Biblia. A ver, ¿dónde está Nico? ¿Dónde está Sami? Como subtítulo de esto puse encuentros cercanos de otra dimensión. Y vamos a hablar del libro de Juan. De tal manera amó Dios al mundo. A ver, ¿cómo lo dice ahí en la versión internacional? No sé. Ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo creo que es el versículo más conocido de la Biblia, por lo menos dentro de la iglesia, no sé si afuera, pero por lo menos dentro de la iglesia creo que es un texto que casi todos pueden citar. Esto viene del Evangelio de Juan. Juan es el Evangelio de la fe, y también es un evangelio evangelístico, por decirlo de alguna manera. Tenemos nosotros en capítulo 1, tenemos el prólogo del libro de Juan, que es bastante interesante. Empieza en versículo 1, así como se lee, dice: en el principio ya existía el verbo. En algunas versiones dice: existía la palabra. El verbo estaba con Dios y el verbo era con Dios. Y estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlo. ¿De qué se trata la palabra? ¿De qué se trata este verbo? ¿Quién es? Es Jesús. Eso es Jesús. Eso es lo que Él está escribiendo. Y Él empieza, y incluso que sigue hasta versículo 30 y 34, creo que por ahí. No vamos a leerlo todo, pero Él plantea al inicio de su evangelio que Él quiere presentar a Jesús. Lo hace con la ayuda del Espíritu Santo, quien lo inspiró
a escribir esto, y cada vez que lo leemos también el Espíritu sopla sobre este mismo texto para que lo podamos entender mejor. Pero este es el planteamiento de Juan, incluso que en su epílogo, que está en capítulo 20, al final del capítulo 20, él dice que él escribió todo esto con un propósito muy específico, todo su evangelio, con un propósito muy específico. Pero estas cosas han escrito, él lo que dice antes es que había otra cosa, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, en su nombre, tengan vida. Eso fue, por eso él comenzó en capítulo 1, versículo 1, a escribir todo este evangelio. Este es el propósito. Si tú lo tienes súper claro, esto, entonces puedes leer todo el libro, todo el evangelio de Juan, entendiendo por qué lo escribió, por qué incluyó cierta información y no incluyó otra. Porque Juan es el evangelio que es diferente al resto. El resto tenemos en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Tenemos un relato más o menos cronológico. En algunos, Mateo como que difiere un poco en su cronología porque él escribió más un evangelio temático. Pero Juan no tiene ese objetivo. Él tiene un objetivo súper claro. Yo quiero presentar a Jesús, el Cristo, para que tengan fe, para que por esa fe tengan vida eterna. Eso fue su propósito. E incluso que él agrega un anexo en capítulo 21, si mal no recuerdo es el último versículo, en donde él dice que había muchísimas más cosas. Jesús también hizo muchas otras cosas, tantos que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Dice que hizo un montón de cosas más, pero yo seleccioné unas pocas, porque estaban de acuerdo con mi propósito. Y no fue el propósito de Juan, fue el propósito del Espíritu de Dios, para que este Cristo se conociera y para que el mundo tuviera fe en Él y al tener fe también vida eterna. No. Y en medio de este relato de Juan de salvación, este relato de la salvación de Dios, nos encontramos con Nico. Juan presenta esto con un propósito muy específico. Y esto está en capítulo 3, ¿no es cierto? Y dice que entre los fariseos, a ver, yo tengo que cambiarme de versión, disculpe. ¿Cómo se va a proyectar? Desde el versículo 1 decía que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nico. Nicodemo. Le pongo Nico nomás. Y dice en la Reina Valera contemporánea, dice que este era un hombre muy importante. Acá en la Nueva Versión Internacional se limita a decir que es un dirigente, es un líder. Es un hombre ocupado, es un hombre súper conocido. Y él dice que fue de noche a visitar a Jesús. A mí me gusta la otra versión porque dice que vino de noche a visitar a Jesús, dando a entender que Juan también estuvo, ¿no? Y puede ser que habían otros discípulos. No dice que Jesús estaba solo. Y él dice, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro y que has venido de parte de Dios,
Porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¡Qué declaración! ¿Quién sabe esto? A ver, Nico llegó solo. ¿A quién se refiere cuando habla en plural? Nosotros sabemos. A los fariseos. Él es un fariseo, un dirigente conocido entre los fariseos. Y él dice, oye, ¿sabes qué, Jesús? Nosotros lo tenemos re claro. Tú vienes de parte, pero mira la declaración, vienes de parte de Dios para enseñarnos. Muy curioso, ¿eh? Entonces Jesús con esa declaración aprovecha el tiro. Él le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús partió al tiro. Dice que bueno, si tú quieres que te enseñe, vamos con esto. Primera lección. Y Nico reprobó. Dice, oye, ¿cómo puede ser que uno nace de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Obviamente, no. Ni Nicodemo esperaba una respuesta a esa pregunta porque sabía la respuesta. Y trataba de mostrar lo ridículo de lo que decía Jesús. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu, ojo, Espíritu con mayúscula, me imagino, sí. Y del Espíritu, ¿no es cierto?, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen, otra vez, plural, tienen que nacer de nuevo. Más adelante, versículo 9 dice que Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dice, ¿tú que eres maestro y no sabes estas cosas? ¿No las entiendes? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales, si no creen, entonces ¿cómo van a creer? Si les hablo de las celestiales, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esa frase es clave, ¿eh? De hecho, una de las frases que vamos a ver este fin de semana en el retiro de silencio, el título es Jesús, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Y lo que él está diciendo es que yo soy el único que sé de lo que estoy hablando, porque nadie ha subido, solo yo que bajé. Y por eso yo puedo enseñarles estas cosas que tú no entiendes. Es bastante interesante este relato y sigue en los próximos 2 versículos, 14 y 15, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Está hablando de un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y como vemos, está súper familiarizado con este relato, ¿cierto? Cuando por la rebeldía del pueblo de Israel, y era un pueblo rebelde, quejón, Dios mandó serpientes al campamento y cada persona que fuera picada moría. Y la gente empezaba a clamar y reclamar y decir, Moisés, ¿qué hacemos? Entonces Dios le dice que tiene que hacer una serpiente de bronce, levantarlo arriba de un palo y cada vez que uno fuera picado por la serpiente, si mirara arriba a esa serpiente que estaba levantado arriba del palo, no se moría, sino se salvaba.
Y él dice que de la misma forma que Moisés levantó la serpiente en el desierto, también me van a levantar, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Ese es el propósito del libro de Juan. Llevar a toda la humanidad a la vida eterna, ¿no? Y él sigue incluso con el versículo, yo creo que, como dije, el versículo más famoso de la Biblia, en este contexto, en esta conversación con Nicodemo, enseñándole cómo puede entrar al reino de Dios y tratando de aclararle algunos aspectos de eso. Y dice, y terminando este versículo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Subrayen todo aquel. Es importante para Juan. Este es un evangelio universal. No es un evangelio solamente escrito para los judíos, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¿Por qué? Viste que continúa. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito encapsulado en pocas palabras de Juan para escribir este evangelio. Qué tremendo. Pero mira, yo creo que uno de los versículos más desconocidos del Nuevo Testamento es el que sigue. Desconocido porque yace a la sombra de este gigante, Juan 3:16, pero está el 17, que da más definición todavía, que dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús no vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Él venía a rescatarlo. Él venía a restaurar lo que Dios quiso originalmente. Él vino a salvar, sanar, restaurar el mundo. Él no vino a condenar. Necesitamos, yo digo que el mundo, la gente del mundo, los del mundo, necesitan revisar su visión de Dios. Porque tienen ese concepto que Dios solamente condena, Dios solamente dice que no, Dios solamente está para destacar mi pecado. No, eso no está en el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo en su condición paupérrima, sumergido en su pecado, su delito y pecado, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. Y a pesar de todo ello, mostró su misericordia. ¿No es? Jesús no vino a condenar. Vino a rescatar un mundo condenado. Un mundo que ya lo había rechazado. Un mundo que no creía. Y por no creer, eran condenados. Estaban en condición de condenación. Pero él dice que eso no fue lo que Dios quiso hacer. El que cree en él no es condenado, sino aquel que no cree. Dios vio al mundo en su situación, en su condición de pecado, y no quedó indiferente. Envió la solución, su propuesta, la propuesta de Dios para la humanidad es Jesús. Es Jesús. Para todo aquel
es universal. Él no vino a condenar, sino a sanar, salvar y restaurar. Eso es lo que significa la palabra sozo en el griego. Eso es lo que Él vino a hacer. Vino a rescatar y a salvar un mundo perdido. Y después Juan continúa escribiendo. Ahora, lo he dicho tantas veces que ya están cansados de escucharme decirlo, pero lo voy a decir otra vez. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, ni con subtítulos. Y si nosotros terminamos de leer en capítulo 3, sintiendo que ya lo hemos entendido esa parte, leemos mal. Porque Él sigue escribiendo y llega a lo que nosotros tenemos anotado como capítulo 4, pero para Juan no hay capítulo 3 ni 4. Él sigue escribiendo y él dice, va a continuar con su relato en capítulo 4, en donde vamos a continuar la misma historia. La historia que él empezó a contar Nicodemo. Nicodemo ya volvió a su casa, Jesús fue para otro lado y después hubo un conflicto entre los fariseos que a mí me parece muy interesante. Teníamos al comienzo del capítulo 3 a Nicodemo que dice que nosotros estamos convencidos, pero de aquí capítulo 4 dice que empieza diciendo Jesús se enteró de que los fariseos, los mismos, ¿no?, sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aquí querían armar una competencia entre los dos y Jesús no se prestó para eso. Aun cuando dice que ni él bautizaba, sino que fueron sus discípulos que bautizaban. Es un versículo 2. Entonces dice, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Dice, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y conocemos esta historia, ¿no? Es la continuación de que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Continúa Juan y dice que en eso llegó a Sicar a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le habla. Jesús le habló. Él dice, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Fíjense bien que la mujer tenía razón. Tenía una justificación para responder, ¿no es cierto?, a este Jesús. Y nosotros conocemos esta historia. Solamente voy a destacar algunas partes. Esta es una mujer con una historia bien sórdida, escandalosa. 5 maridos. Y ahora convive. En muchos sentidos, el encuentro con esta mujer contrasta con la entrevista de Jesús con Nicodemo. A ver, veamos. Ella era de los de afuera. Él era de los de adentro. Él estaba dentro del círculo. Ella fuera. Él tenía prestigio. Ella era una marginada. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué ella llegó al pozo sola?
y no en el horario que normalmente las mujeres iban a sacar agua? ¿Se ha preguntado alguna vez? Era totalmente marginada, tenía fama. Este pueblo Sícar es como los pueblos chicos, infierno grande. Todos sabían todo lo que estaba pasando. Y había tenido 5 maridos en este pueblito. O sea, la conocían. Era famosa. Ella era innoble, él era honrado. La similitud de ambos, sin embargo, está en esto. Los dos aparentemente tenían una ansiosa expectación por la llegada del Mesías. Al parecer. En el resto de este capítulo, Juan expondrá 3 temas importantes: el agua viva, la adoración verdadera y la inclusión de los gentiles en la gracia de Dios. Para todo aquel. Los 3 encuentran su cumplimiento en la persona de Jesús. Los hombres de esos días no hablaban en público con ninguna mujer, ni siquiera con su esposa. Así nos dice la historia. Menos con una extraña. Además, como lo señala Juan, los judíos no usan nada en común con los samaritanos. El verbo literalmente quiere decir usar en común las mismas cosas, los mismos artículos. Si un samaritano usaba un lápiz, el judío no podía ocuparlo. Así un judío no tomaría un vaso usado ya por un samaritano, que es lo que en esencia lo que Jesús estaba pidiendo, un vaso de agua. Él no tenía. Dame de beber. Interesante. El hecho de que los judíos sí tuvieran alguna interacción con los samaritanos, por ejemplo, comprar y vender, es obvio, porque los discípulos fueron al pueblo a comprar comida, ¿no? Pero era muy limitado. Por otro lado, Jesús muestra el deseo de sobreponerse al prejuicio. El mundo clasificó a los gentiles, los samaritanos, como extranjeros del pueblo de Dios, extraños a la gracia. El Mishnah, que era un documento de ellos, considera subhumanos a los samaritanos, y sobre todo si era una mujer samaritana. Subhumano. Esa es la actitud que tenían los judíos. El relato es largo, pero bien vale la pena leerlo si llegan a la casa y tienen tiempo para leer todo este capítulo, ¿no? Como vamos a ver, Jesús no llegó condenando a la mujer. ¿Qué es lo que dijo en Juan 3:17? Jesús no vino. Dios no lo envió al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. No. Esta mujer, Jesús no llegó a condenarla. Ella ya vivía en su condenación. Ya era condenada. Jesús un buen día, el día de la gran fortuna para esta mujer, llegó para darle de beber, para nunca más vivir con ese vacío que ni el sexo ni el pecado pudo mitigar. Es interesante esta historia. Varias veces Jesús tiene que rediccionar la conversa porque ella quiere como desfiarlo, ¿no?
en algunos momentos, pero Jesús mantenía la conversación centrada de acuerdo a sus propósitos. Bueno, dice que al final, ¿no es cierto? Dice que al final la mujer recibió la palabra que necesitaba y estaba tan entusiasmada, tan alumbrada con este descubrimiento que dejó su cántaro ahí, se fue corriendo para el pueblo. En eso llegan los discípulos con su cucaví. Y le ofrecen a Jesús algo para comer. Dice, oye, Jesús. Ahora ellos notaban que estaba conversando con ella, ¿no? Entonces, pero llega y dice, Jesús, acá te trajimos algo para comer. ¿Y qué dijo Jesús? Él dice, para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Aquí viene la segunda lección dentro de este texto. La primera lección es para la mujer. Ella recibió la palabra, se va corriendo al pueblo y llega al pueblo. Y una versión dice que habló con los hombres del pueblo. Y decía, a ver, este que me contó todo lo que he vivido, ¿no será este el Cristo? Yo encontré interesante esa versión que decía que fue a hablar con los hombres. Será porque conocía a varios, no sé. Y ellos también la conocían. Y ella dice, oye, a mí me ha contado todo lo que yo he vivido. Vengan a ver si esto no es el Cristo. Pero vamos a volver al diálogo con los discípulos, porque él dice, tengo esta comida que ustedes no conocen. Y los discípulos se decían unos a otros, entre ellos no se atrevían a preguntarle a Jesús. Dice, ¿alguien le habrá traído para comer? La única persona que había estado ahí era una samaritana. A ver, ¿Jesús habrá aceptado comida de ella? Curiosa la conversa, y Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Nosotros hemos estado en varias celebraciones durante este larguísimo 18. De todos los años que llevo en Chile, nunca me acuerdo de uno que ha durado tanto. ¿Eh? Hemos comido como nunca en la vida. Bueno, se me nota también, pero bueno. Y estuvimos el viernes en la noche en otra de estas comidas, estos asados y todo. Y un grupo pequeño, una iglesia en casa, y yo me decía, a ver si me dan la palabra, yo voy a leer mi comida es hacer la voluntad de Dios, ¿no? No me dieron la oportunidad, así que se salvaron, ¿no? Y él sigue en el mismo relato, miren lo que dice. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Cambia completamente. Jesús vuelve a su misión y Juan también en su relato vuelve a su propósito central. Pues yo digo, alcen los ojos. Miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero no era así. Los sembrados no estaban todavía para la siembra. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque dice, faltan 4 meses. ¿O no? Dice que faltan 4 meses. Pero por el otro lado dice que
¿A quién se refiere? ¿No será esta gente que viene saliendo del pueblo? Mira esta gente. Esta cosecha está lista. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Incluso que termine el relato diciendo que Él se quedó 2 días. A petición de ellos, se quedó 2 días en este pueblo samaritano. Oye, error. Nadie se queda con los samaritanos. Es por eso que los judíos nunca pasaron por Samaria. Daban la vuelta larga, cruzaban el río de Jordán, subían por Perea y después volvieron a cruzar el río Jordán para llegar a Galilea, para no pasar por este territorio de los samaritanos. Mas Jesús y sus discípulos se quedaron 2 días en ese pueblo. Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Dice que después de los 2 días, muchos creyeron en Él. Y después siguió su camino para Galilea. Qué interesante esto, ¿no? Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: Él me dijo todo lo que he hecho. Porque yo tengo una pregunta: ¿por qué Jesús le pregunta por su marido? ¿Para avergonzarla? No. Esto es evangelismo de otro tipo, pero no es nuevo. Yo me acuerdo cuando la comunidad recién comenzamos, René y Gloria vieron milagros increíbles en su casa cuando estaban iniciando la iglesia en casa, ahí en la Vía Sur, ¿no? Esto es lo que está haciendo Jesús, porque Él la conocía. Como conoció a aquel discípulo que estaba debajo del árbol, que estaba lejos, Jesús dice: yo te conocí. Él la conocía. Y Él le pregunta, claro, tocó un nervio. Entonces ella dice: es que yo no tengo marido. Jesús dice: muy bien has dicho, yo sé que no tienes marido. Tuviste 5, no pudiste con ninguno. Y ahora convive con otro. ¿Cuánto te va a durar? No dijo eso. ¿Por qué lo hizo? Jesús estaba haciendo uso de algo que nosotros también tenemos. Tenemos en los dones del Espíritu Santo lo mismo que tuvo Jesús. Los dones del Espíritu Santo funcionaban primero en el mundo y después en la iglesia. Nosotros hemos reservado esta riqueza para la iglesia. Jesús hace uso de una palabra de ciencia y de profecía. Y la conocía. Y quería que ella entendiera eso. Eso es lo que le impactó. Más que el agua, más que la conversa, fue que Dios le tocó. Dios le tocó. La importancia del testimonio personal de esta mujer. Dicen que muchos creyeron en Jesús por causa de la mujer. Y eso por causa de lo que Jesús le había dicho. Eso le convenció. ¿No será este el Mesías que estamos esperando? Aquí tenemos
varios ejemplos en el libro de Juan. El endemoniado, ¿no es cierto? Ve y cuenta a tu pueblo, a tu gente, lo que Dios ha hecho por ti. No. Este mismo es el evangelismo que nosotros tenemos que recuperar. O milagros, prodigios. Dios tocando la mente con su palabra y el corazón con sus obras. Esto es lo que hacía Jesús en este caso. Lejos de condenarla, se acercó, abrió un diálogo y después le muestra una radiografía de su vida, solo para convencerla de que ya había llegado la palabra de Dios para su vida. Qué impactante esto. Dios ama a los del mundo. Dios ama a los de afuera. Dios ama a los marginados. Él no vino a condenar, sino a salvar. Esta es la corrección de visión que nosotros necesitamos. El mundo necesita tener otra visión de Dios y a veces la iglesia también. Porque a veces nosotros por cortesía muchas veces no decimos lo que pensamos de la gente del mundo, pero a veces sí. Siempre hemos escuchado, y yo sé que yo también lo he hecho, esta mentalidad, nosotros y ellos, como ellos son inferiores. Sí, nosotros y ellos con un menosprecio. A los que viven en el mundo, sumergidos en su ignorancia, en sus tinieblas, en su pecado, en su condenación. Yo sé que esto no les pasa a ustedes, pero a veces a mí sí, cuando se me acerca una persona que de hondo, mal vestido, medio a filo, y me viene a pedir plata. ¿Qué es lo que pasa al interior? Yo no digo qué es lo que hago, porque por último, de educado, le paso un poco de plata, le bendigo, pero ¿qué es lo que pasa al interior? Hay un rechazo natural que tenemos que superar. Y no solo de estos que son los casos más críticos. Aquel que trabaja en la oficina bien vestido, ¿no es cierto?, que tiene la última moda, que tiene un puesto súper importante, él también tiene mucha necesidad en su vida. Y a veces su arrogancia me produce un rechazo natural, igual que el otro, que también tenemos que superar. La gente del mal hablar. Ay, de repente, después de escuchar eso tanto rato, como que me canso. Po. Es un vocabulario que no está en el diccionario, por lo menos no en el mío. Yo me acuerdo cuando fui con Heath una vez al estadio. Ahí aprendí otro lenguaje que no había conocido. Y la gente que habla así, y de repente nos cansa. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar. Dios no envía a sus hijos al mundo para condenarlo, sino para salvarlo.
Esta mentalidad necesitamos volver a impregnar en nuestro corazón con esto. Dios no quiere que nadie se pierda, lo dice la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y de su Cristo. Y Dios te ama a ti. Y Dios me ama a mí. Un día estábamos todos sumergidos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos tuvo misericordia. Aleluya. Pero tengo noticias. Dios todavía tiene misericordia de los de afuera. ¿Por qué Sami quedó convencida de quién era Jesús? Esta nueva forma de mostrar las capacidades espirituales, dones del Espíritu, llama la atención y abre el corazón. La gente no se convierte por ser convencidos. Dios quiere convertirlos al mostrar su poder y su amor, ¿cierto? Por medio de los dones del Espíritu que funcionan donde nos encontremos. Hay lecciones también para los discípulos. En este texto, Juan derriba 3 muros formidables. ¿Cuáles son? Primeramente, el prejuicio racial. Pero eso no existe en Chile. ¿O sí? Segundo muro, el género. Jesús avala la idoneidad de esta mujer para recibir la instrucción espiritual, incluso su idoneidad para anunciar su presencia y su posición. Dios usó a esta mujer samaritana, sucia, con su historia, para abrir todo un pueblo. Si Dios hubiese tenido ese pueblo en mente, no hablamos de Dios, hablamos de nosotros. Si hubiésemos nosotros querido hacer una campaña evangelística en Sícar, nosotros siendo judíos, lo primero que hago, entro al pueblo a ver si me encuentro con un judío. Segundo, voy a la sinagoga, si es que haya. Si no, tal vez con un hombre samaritano, pero jamás con un subhumano, mujer samaritana. Dios no obra así. No obra así. Y también derribó la muralla formidable de la rectitud moral. Era capaz de superar su pecado para llegar a su corazón. Jesús la conocía desde el primer momento, de primer parte del primer diálogo. Y a lo mejor de antes. Y no le importó. No le importó nada. En efecto, Jesús ha venido a salvar a los más pequeños y a los más perdidos. Además, es una lección de valores de Dios. Tengo comida que ustedes no saben. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No habrá aquí en esto alguna conclusión para nosotros? Hablando de eso, hay un mensaje para cada uno de nosotros, de estas 2 historias.
Yo quiero entender mi rol en el proyecto de Dios y ser disponible y dispuesto a lo que Él quiere. Aún quedan días de mi vida. Quiero dedicarlas a lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? La salvación del mundo. Es lo que Él quiere. Quiero convertir la misión de Cristo en mi misión. Que ni comida, ni bebida, ni cansancio me distraigan. Jesús se sentó porque estaba fatigado. No tenía nada que comer ni beber, pero tenía una meta. Y no dejó que nadie ni nada lo distrajera. Yo quiero más mirar a la gente, no quiero más mirar a la gente con los anteojos de prejuicio, sino ver lo que Dios ve. No. Tal vez seamos nosotros el canal por el cual el agua viva puede fluir para los que nos rodean. Que Dios nos ayude a revisar nuestra visión y nuestra actitud. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Gracias, Juan. Se lo agradecemos.